Estamos en Efesios, en nuestro estudio. Si buscan en Efesios capítulo 6, y será el verso 16 para este día. Efesios 6 y el verso 16. Si ya lo tiene, vamos a orar antes que leemos el texto. Dios bendice, por favor, este rato que estamos aquí mirando la palabra tuya, danos entendimiento. Señor, ayúdame a enseñar, ayúdame a predicar, ayúdame con el español que hablo claramente. Bendice tu gente, que tu Espíritu Santo en verdad obra en el corazón de cada uno, comenzando con la vida mía y a todos los que alcanzan a oír. Bendice, por favor, y fortalece a su iglesia, por favor. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Aquí empezamos leyendo, dice, sobre todo, y estamos hablando de la armadura. Quizás me conviene volver hasta el 14. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra vez, el ejemplo es el soldado y el escudo. Seguramente has visto sus películas de soldados romanos y cómo se organizan y hacen con el escudo de cada uno, y hace un muro que muy fuerte contra el enemigo. Entonces podemos ver el uso y el valor de del escudo, hablando de tal soldado. Pero la pregunta aquí para nosotros, o la duda, es: ¿puedo defenderme contra los ataques del diablo? ¿O puedo defenderme en la batalla? Es lo que vamos a ver, porque hablamos del escudo. Y el escudo es un aparato en lo que tiene el soldado. Y es prácticamente, no es que no puede dar un golpe, me imagino, con el escudo, pero es prácticamente en defenderse contra los ataques de Satanás. Porque tan bueno que puede ser, y a veces oigo que dicen, la mejor defensa es una buena ofensa, o que si está atacando, el enemigo no tiene tiempo para organizarse para atacarme a mí. No digo que no es buena estrategia, pero tarde o temprano en una batalla va a tener que defenderse. No va a estar dando golpes, tendrás que protegerse de los golpes que vienen del enemigo. Entonces el soldado, si vamos al ejemplo, el soldado tiene su escudo para defenderse, porque el enemigo va a atacarle tarde o temprano. El diablo lo va a hacer. Podemos ver hasta en la tentación de Cristo, que dice que estuvo en el desierto 40 días tentado por el diablo, y luego habla de las últimas 3 cosas, y luego dice en la Biblia que el diablo le dejó por un tiempo. Es decir, que hay tiempos o descanso en eso, y luego otra vez viene el diablo o Satanás. Y aquí, para empezar, viendo nuestro estudio, dice sobre todo. Así empieza el verso 16, sobre todo. ¿Y qué es lo más importante? A veces tratamos y otra vez vamos al ejemplo del soldado, y tenemos el soldado y su escudo y todo, y decimos, bueno, un soldado, el escudo es lo más importante. Y yo no soy experto en lo que es el soldado,
especialmente de aquellos ayeres. Pero otra vez vamos a poner a un lado tantito la figura del soldado y la armadura y lo que tiene como soldado, así la figura. Y vamos a ver lo que dice, porque realmente está hablando de la fe. Y dice, sobre todo, toma la fe. Eso es lo que dice el escudo. Sí, pero es la fe. Estamos hablando de la fe. No dice, bueno, pero el escudo es muy importante, pero yo creo que, mira, el ejemplo aquí lo está diciendo, dice, sobre todo, no es que lo demás no es importante. Yo entiendo de cada momento que bueno, es como en todo lo que hacemos, hermanos, ¿qué es lo más importante en un carro? Las llantas, el motor, los frenos, el cinturón, el volante. Pues todo tiene su importancia, especialmente en un momento o otro, ¿verdad? Pero cuando hablamos en general, cuando hablamos y dice sobre todo, aquí está diciendo sobre todo toma la fe. Sobre todo necesita la fe. Entonces, que lo demás tiene importancia, sí. Pero la Biblia dice en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo que está diciendo, es de suma importancia. Pues que hablamos de lo demás, de las cosas, y en cada momento, porque la semana pasada hablamos del apresto de la fe. Okay, cuando enfocamos en eso es muy importante, y de acuerdo, hablamos de eso, y hablamos de prepararnos y quitar la ambigüedad. Eso lo repetí muchas veces. Muy importante. Pero dice, sobre todo, la fe. Entonces, ahora sí. Bueno, voy a volver a tocar el punto, que disculpe por la interrupción, hubo problemas con el micrófono otra vez. Estamos aprendiendo. Pero es importante la fe, imposible agradar a Dios sin fe. Yo sé, estoy repitiendo. Y lo que pasa es que eso es para apagar los dardos, dice, el ataque del diablo. En 2 Corintios 2, 10 y 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, y estamos hablando de Satanás, estamos hablando del ataque de Satanás, que vendrá, no es quizás diario así, depende. Yo no puedo decir que es que la lucha que tenemos es la carne y tenemos Satanás. Ahorita vamos a ver algo de eso. Pero no somos ignorantes. Y en el texto de 2 Corintios vemos aquí, porque el apóstol está hablando del perdón. Y es perdonar la ofensa de alguien que ofendió, porque obviamente se ha arrepentido de su mal y se alejó de su mal. Hay modo de ver que se alejó del mal en que anduvo. Y a veces es más difícil, a veces no tanto. Pero pudieron ver que esa persona se alejó de su camino equivocado, y por lo tanto dice que hay perdón. Hay perdón. Y dice, porque no permite que se endurece el corazón suyo. Ese es el problema. Y muchas veces eso es donde entra mucho más
de los dardos, si quiere decir, porque no estamos ignorantes, no descuidamos. Es que vemos muchas injusticias en la vida, mucha maldad que hay. Y eso tiene la tendencia de endurecer el corazón nuestro, porque podemos comprender lo que es la justicia de Dios y vemos que eso es una injusticia y nos da coraje. Una persona haciendo algo que no debe de hacer, decimos, eso no es, eso es malo. Y a veces hasta ni puedo hacer nada, pero me da coraje que están haciendo una injusticia. Veo la maldad de la gente y lo que están haciendo y cosas que obviamente Dios condena. Ten cuidado que no endurece el corazón suyo. Endurecido el corazón, el diablo tendrá ventaja, porque dirección del Espíritu Santo y la palabra será ignorado. Probablemente coraje, odio o venganza que busca, o que ves una injusticia. Y hermanos, ten cuidado cuando ve una injusticia, y por el coraje nuestro, el enojo nuestro, rara vez podemos controlar eso, y el enojo mío no agrada a Dios, ni sirva a Dios en eso. Aunque desafortunadamente muchas veces es el enojo que me motiva a levantarme y hacer, y lo que debe de ser es la justicia verdadera de Dios. Y le doy un ejemplo en cuanto a la disciplina de nuestros hijos. Debemos disciplinar a nuestros hijos porque les amamos y han hecho algo incorrecto. No porque hicieron algo incorrecto y ya son 100 veces y por fin ya perdí la paciencia y me levanto por el coraje que me da el niño. Me levanto la primera vez porque está haciendo mal y le doy la corrección. Para que le doy la corrección correcta, no con el coraje. Porque en eso el diablo va a ganar ventaja. Y entran mucho más cosas por ahí. Porque el diablo usa la debilidad carnal que tenemos. Por eso es muy difícil para nosotros. Voy a leer en Romanos 8, 35 y 36. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Podemos probablemente decir de mucho de tribulación o angustia, la tristeza de que veo cosas. Persecución, decimos, bueno, eso es del diablo. Hambre, pues me hace sufrir por el hambre, quién sabe si viene del diablo o no, pero en este caso vamos a decir que desnudez, peligro, espada, y a veces podemos ver que ahí está el diablo, ahí anda haciendo sus cosas, podemos ver directamente porque es tribulación. Y usted está caminando bien y está muy recto como camina y hay tribulación y podemos decir, pues ahí anda el diablo. Y muchas veces cuando Dios bendice, cuando hacemos el bien y podemos ver la mano de Dios, muchas veces vemos enseguida que el diablo no le gusta. Ahora, no piensa que el diablo nunca le gusta, ¿ok? Y el diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Está sujeto a Dios, pero Dios permite a veces. Y es lo que tiene que recordar. No estoy ignorante de lo que pasa, pero a donde voy ahorita es que es difícil para nosotros a veces distinguir si eso es algo carnal. A veces es fácil ver eso. O es algo diabólico, o es algo por la debilidad carnal suyo. El diablo ha puesto la tentación
y por esa debilidad carnal, caíste tú. Y vemos pues la carne y el diablo aprovechando de eso, porque dice manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, que hay muchas más cosas. Dice que esas son cosas de la carne, ¿verdad? Pero podemos ver, porque los primeros, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pues tentaciones o pecados sexuales, podemos decir, pero podemos ver que el diablo también pone la tentación y lo pone acomodado para usted. Si ando en la carne, fácil caer por la tentación puesta. Aventó el dardo, ahí está la tentación que avienta. No estoy ignorante de lo que está pasando. No, si es algo carnal, es la envidia, es la codicia. No, sí, es algo carnal. Pero el diablo usa eso y pone la tentación, arroja el dardo. Y el detalle es que andamos muchas veces carnalmente y con la carne sirve el pecado. Y eso es lo que nos dice en Romanos 7. Con la carne sirve el pecado y con el espíritu a Dios. Porque esta carne, si doy la rienda suelta, a ver qué pasa. Porque nuestro enemigo, lo que pasa es que el diablo no tiene reglas. El diablo no tiene. Él, pues si fuera, usará la ley justa de Dios o no le importa, pone una trampa, pero como decimos, diabólica, mala. La vanidad, el egoísmo, codicia, lascivia, duda. Pues hay cosas aquí que dice, pues es algo carnal, pero el diablo también anda. Sutileces, el engaño, la mentira, violencia, muerte, miedo, amenazas, la burla. Todo eso, el diablo maneja eso, ahí anda. Y podemos ver, hermanos, porque si examinamos las obras de la carne y luego decimos obras del espíritu, si anda espiritualmente, y por cierto, una de esas cosas es la fe. Si andamos en eso, podemos apagar cada uno de esos dardos por la fe en Dios. Eso es lo que lo paga. Y tenemos que tener cuidado porque esa debilidad carnal que tenemos, hermanos, solo con la fe. ¿Y de dónde viene eso? La Biblia es claro, quizás voy aquí muy seguido, Romanos 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante, por eso, hermanos, tenemos la tendencia y lo que queremos es que Dios me ilumina, Dios me hace o que me llena de entendimiento. Dios dice, toma la palabra. Nosotros tenemos la palabra y debemos usar correctamente la palabra de Dios. La palabra de Dios afirma nuestra fe, porque habla de eso. Cuando habla y la fe se usa la palabra en distintas formas, porque tenemos la fe que tenemos en Dios y a veces usamos la palabra, y aún la Biblia que tenemos la idea mi fe, o habla de todo lo que creo de Dios. Esa es mi fe, que es lo que creo de Dios. Y es entre más que aumenta el conocimiento que usted tiene de Dios, viene junto con eso que usted va a tener más fe en Dios, va a poder confiar más en Dios, porque ha visto, ha entendido
Hermanos, hablamos de eso en el apresto de del Evangelio, pero un soldado que entra en la guerra con duda, que no está seguro si sacó bien el filo en la espada o amarró todo bien y tiene duda, va a entrar con desconfianza. Si un cristiano no sabe lo que la Biblia dice, si un cristiano, por ejemplo, y hay cristianos que la verdad dudan de la salvación que tienen. Y yo estoy diciendo que son cristianos y voy a decir que sí es cristiano, pero le falta conocimiento bíblico y por lo tanto duda de la salvación. Y no hay por qué dudar, porque la salvación viene de Dios y no depende de mí, pero depende ahora del conocimiento bíblico, porque muchas veces decimos, bueno, mi comportamiento entra y si me porto mal pierdo la salvación. Si usted cree eso, va a tener una lucha y siempre va a tener cierta debilidad, porque sabe. ¿Y cómo va a entrar con fuerza y con confianza? Porque a usted le falta confianza. Está dudando de la misma salvación que Dios da. ¿Quién te justificó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te perdonó? ¿Quién te reconcilió? ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Usted? ¿Usted es tu propio abogado? ¿Usted es tu propio salvador? Por la obra, eso fue la lucha en Gálatas, el capítulo 3, la primera parte, dice, oh Gálatas insensatos. Es que les había enseñado algo y dice, pues, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros que cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, vosotros recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Dice que mira, yo les enseñé unas cosas, yo les enseñé y aquí dice que Cristo fue crucificado. Ahora, hay mucho que pudo haber dicho ahí, pero de crucificado, que Cristo murió por el pecado suyo. Y si el sacrificio de Cristo era eficaz o tenía poder en verdad, y murió por el pecado suyo, la deuda de usted está liquidado o pagado delante de Dios. Esa fue la lucha. Porque dice, bueno, ¿qué les pasó? Recibiste el Espíritu y habla así, porque si tiene el Espíritu, usted es de Dios. Romanos 8, verso 9. El que tiene el Espíritu es de Dios, y el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Entonces vamos directamente hablando de la salvación. No es un don del Espíritu, está hablando del Espíritu mismo. Pero eso puede ver por el ejemplo que muchos hoy en día en la iglesia dicen, pues este no tiene el Espíritu Santo todavía porque no, y a veces dicen que no se manifiesta en alguna manera algo muy especial en su vida, que hablan lenguas o sana gente o alguna manifestación que mencionan, y por lo tanto no tiene todavía el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu, de Dios no es. La Biblia dice eso claramente. Entonces, esa persona está todavía pues medio como tambaleando, dudando. ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? Porque de lo que marcan aquí, de esas cosas que tienen que manifestarse en mi vida, no tengo. Por eso volvemos ahí, hermanos. Las obras del Espíritu son amor, gozo, paz. Ya lo tiene memorizado, ¿verdad? Pero estas cosas se manifiestan en aquel que tiene el Espíritu. Y en Gálatas les dice, oye, ¿qué pasó? ¿Tan necios sois? Mire cómo les habla. Yo les prediqué.
¿Qué sucedió con ustedes? Fue claramente, si volvemos al apresto del Evangelio, fue claramente presentado, resucitado. Las pruebas están dadas. Quité la duda, lo ambiguo, como que sí, como que no. A lo mejor no. Dice, no, mira, las pruebas son estas. Lo presenté, lo aclaré claramente. Ahora llegan, porque lo que pasa es que llegaron algunos diciendo, si no está circuncidado, si no guarda la ley, usted no va a llegar. Y les pregunto, pues entonces, ¿qué? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entiende lo fuerte o que está hablando muy fuerte con esa gente. Está diciendo, oye, piensa bien. Si empezó por la fe, si empezó por el Espíritu, ¿cómo es que va a perfeccionar la vida cristiana con la carne? Es el Espíritu que obra y por eso carnalmente obedezco. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La palabra de Dios afirma nuestra fe, nos enseña, aprendemos y podemos tener paz porque no jactancia, sino paz porque la fe nuestra es, tenemos que decir más, pero hay más razones que tengo de tener esa fe en Cristo. Y sin estas cosas, la verdad, decimos, tiene una fe muy débil. Yo no sé si en verdad puedo o debo de hablar así, porque es creer lo que Dios dice o no, sencillamente. En Marcos capítulo 5, verso 21 empieza que un principal de la sinagoga, verso 22, llamado Jairo, y dice, y luego que le vio, se postró a sus pies, verso 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Luego hay otra cosa con la mujer que tenía el flujo de sangre, en verso 35, otra vez tomamos el lugar, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga, diciendo, su hija ha muerto. ¿Para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, que no temas, cree solamente. ¿Qué está diciendo? Ten fe en mí. Yo voy a ¿qué? Yo voy a ir a sanar a su hija. Vienes, tienes fe en mí, no dudas. Es la palabra que dice, es fe, ten fe en mí. Cree mi palabra, cree lo que estoy diciendo. No dudes de mí, mis palabras son eternas, seguras, no cambia. Ten fe en mí. Hermanos, hace un buen tiempo, seguramente fue el año pasado, quizás antes, no me acuerdo, hablamos de Lucas 17. Y por situaciones y todo, no voy a entrar en todo, pero verso 5 dice, y dijeron los apóstoles al Señor o a Cristo, aumentanos la fe. ¿Se oye bien? No digo que pidieron mal. La lucha aquí es la respuesta que Cristo da. Pero piden, aumenta la fe. Necesitamos más fe. Hay una tormenta en el mar y vamos a morir todos, dijeron. ¿Y qué dice Cristo?
hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Verdad? Y nomás dice que levanta y pues calma el mar, el viento y hasta dice, ¿con quién andamos? ¿Qué pasó aquí? Pero dice que, mira, hombres de poca fe, ¿por qué dudan de las cosas? Y por lo tanto aquí dicen aumenta la fe. Y seguramente, a lo mejor pues, diré que ¿cuál cristiano no ha dicho a Dios, Dios, necesito más fe? La verdad. El padre del hijo atormentado por un demonio dice, pues Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pues en la idea de que aumente mi fe también. Porque yo sí creo y aquí estoy, pero los discípulos tuyos no pudieron echar fuera el demonio y ahora vengo con usted y porque lo que vi me quitaron el ánimo, porque yo llegué diciendo, ahorita le van a sanar a mi hijo, pero no le sanaron. Y ahora vengo con usted, pero honestamente vengo y llegué a los apóstoles y mi fe estaba yendo así como que le van a sanar, pero no le pudieron sanar y la fe viene para abajo. Y ahora aquí, Cristo, estoy aquí con usted. Y dice Cristo, si crees solamente, dice, pues yo sí creo, pero ayuda a mi incredulidad porque la mera verdad estoy dudando. Y la duda es uno de esos dardos que avienta el diablo. Por eso es el escudo de la fe. Y muchas veces dudamos de Dios. Y eso es lo que quiere el diablo. Y en eso gana ventaja. Pero aquí en Lucas dice, aumenta la fe. Y luego les cuenta la parábola, ¿verdad? Bueno, dice en verso 6, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Pero para mí, como mencioné en el mensaje, no voy a volver a predicar, era como que, ¿cómo es eso su respuesta? ¿Verdad? Pues más bien lo veo como regaño. Yo quiero más fe y luego me regañas porque no tengo. Dime cómo aumentar la fe. Pero sí es una respuesta. Porque lo que está diciendo Cristo es, cree solamente, ten fe en mí. La fe en Cristo, ten fe en mí. ¿Se acuerda cuando ya subieron en la lancha? Cristo dice de cuidado con la levadura de los fariseos y pensaron los apóstoles, pues es porque no trajimos pan. Seguro hay un sentido doble ahí. Y nos está regañando, es un indirecto porque no trajimos pan. Y Cristo les regaña diciendo, oye, aquella vez con los 5,000 y con los 4,000, ¿cuántos canastas levantaste? Y aquí, ¿cuántos levantaste? Y ahora están preocupados de pan. Si fuera que quisiéramos pan ahorita, no entienden que yo puedo llenar el barco de pez y pan. Cree, ten fe. A veces la gente quiere, no, yo sí quiero caminar por fe, yo sí quiero ver milagros y que las puertas abren solo como a Pablo y Silas como Pedro, ¿verdad? O el temblor o algo, quiero ver una cosa así. Dios dice, camina por fe, cree mi palabra, camina por fe. He dicho muchas veces, los cristianos somos muy incrédulos. Camina por fe, aquí, y es casi es mi ejemplo de planta ahí. Camina por fe. Ahí está un matrimonio nuevo y Dios les da un hijo.
2 hijos, 3 hijos, no sé, les da hijos. Pues yo me acuerdo cuando nos casamos y Dios nos dio un hijo, Benjamín, el primer hijo, y luego Mari, y luego David, y pues, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo les criamos? ¿Cómo les disciplinamos? ¿Qué hacemos? Y Dios en la Biblia dice algunas cosas en cómo criar hijos, cómo disciplinar hijos, cómo instruir a hijos. Y decimos como padres nuevos, yo no sé nada. ¿Cómo hago eso? Dios dice, así. Sí, así. Aquí está. Hazlo así. Si creo lo que digo es lo que dice aquí, lo hago. Si no creo lo que dice aquí, voy a decir, pues sí, Dios, pero tú no caminas por fe. La Biblia dice alguna cosa, pero usted no lo hace. No crees. No obedeces. No obedeces. Nuestra desobediencia viene por la falta de fe. Por eso, sobre todo, lleva la fe. Aumenta mi fe, y dice Cristo, cree. Nomás cree lo que he dicho. Obedece. Y nosotros nos desviamos como la mujer samaritana, ¿verdad? Que Cristo habla de la agua viva y ella empieza a pelear de costumbres samaritanas o de judíos. Nosotros acá y ustedes allá en Jerusalén. No, ya. Y dice la mujer, no anda con estas cosas. Pero nos gusta hacer eso. Porque dicen, es que hay muchos misterios en la Biblia. A lo mejor hay muchos misterios en la Biblia, pero usted entiende algo, ¿no? Haz lo que entiendes. Me anda peleando, es que está muy, no sé. Es mucho más claro que usted cree. O que no cree. Como digo, disciplinar a hijos ya pasó de moda lo que la Biblia dice. Y porque no criamos a nuestros hijos y disciplinamos a nuestros hijos y instruimos a nuestros hijos, como la Biblia dice, tenemos viviendo en nuestras casas desastres. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No preguntes a Dios qué va a hacer. Porque Dios nomás va a decir, ya te dije. Ya está. Y todavía está, si quieres hacerme caso, dice Dios, aquí está todavía. Lee. Aquí está todavía. Lee. No cambia nada, aquí está. El problema es que no te gustó la última vez que pasamos por aquí y a lo mejor esta vez tampoco vas a gustar. Porque no crees. Y ahí está el diablo aventando. Y porque falta la fe, ¡pum! Y te da. Y cada vez que el diablo da, dudas más. Ay, es que me llegó. Ay, eso me dolió feo. Ajá. Fui desobediente. Fuiste desobediente. Sí. Eso sí, eso es lo que se manifiesta, la desobediencia. Y no obedeciste porque fe. Es que no creíste. La Biblia dice, pero tú peleaste con Dios. Tú trataste de sacar otro sentido nuevo de 2020. Ya tiene 20 siglos escrito. Necesitamos aprender más y más de Dios, eso sí. Y a veces decimos, pues ya aumentó mi fe. No peleo con nadie que dice eso. Pero es simplemente, es que ahora sí crees. Ahora no eres incrédulo, ahora sí crees. Ese es el detalle. ¿Por qué dudaste? Y porque dudaste llegó el dardo. Porque no creí. Sobre todo lleva el escudo de la fe.
muy, muy, muy importante. Sobre todo, lo más importante. Porque sin fe no puedes agradar a Dios. Oremos. Dios, bendice por favor a nosotros. Como los apóstoles dijeron, decimos, ay Dios, aumenta nuestra fe. Simplemente ayúdame a creer lo que ya has dicho y a lo mejor 1000 veces. Dios, ayúdanos como hijos tuyos, sencillamente y sinceramente creer, nada más. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.